Ok, vamos a continuar con nuestras Mishnayot, capítulo 4. Estamos en el Masejet Midot, acerca de las medidas de, el segundo templo. Habíamos discutido la Mishnah Vav. Recapitulando rápidamente, hablamos de las medidas del edificio propiamente dicho, que decíamos que era de 100%, como dice la Mishnah Vav número 6, que nos habla también del Gag Abait, del techo. Habíamos hablado de esto la clase pasada. Habíamos visto la imagen y habíamos discutido también acerca de el Yesod, o sea, la base del edificio mismo que tiene 6 amot o 6 codos. Discutíamos también en la clase, cada vez que vean la medida de 6 quiere decir yesod o el fundamento. El yesod como una midá, como un atributo divino, es el sexto, contándolo desde el atributo de Gesed, Geburat, Tiferet, Netzachot, y el sexto es yesod, el fundamento. El sexto. Recordemos que el 6 también quiere decir que Sheshet Yemei Amaase, como decimos en el Kiddush de Shabbat, decimos Sheshet Yemei Amaase, que Hashem creó el mundo en 6 días, como sabemos. Cada uno de estos días se corresponde a un atributo divino, comenzando por el atributo de Hesed, siendo el Yom Aleph, el domingo, el atributo de Hesed, el día Bet o lunes, el atributo de Gevurah, el día Gimel o martes, sería el atributo de Tiferet. Por eso al Yom Gimel, al martes, le llama Pa'amaim Kitov, es 2 veces bueno, como lo dice la Torá cuando nos relata la creación en el día Gimel, el día tercero. Nos dice la Torá en el relato del Bereshit, de la creación del mundo, dice 2 veces Kitov, porque bueno es, y Pa'amaim Kitov, porque es doblemente bueno. Recordemos, como habíamos hablado, que el atributo de Tiferet es el atributo que condensa el atributo de la integración. Condensa todas las fuerzas de la derecha y de la izquierda, y la raíz también de la Torah misma se encuentra en Tiferet, y la raíz de las tribus de Israel eh, en Tiferet, que sería Yom Gimel, el tercer día. El día cuarto correspondería al atributo de Netzach, eh, que está a la línea derecha de los atributos. El día quinto sería el atributo de Od, el día jueves, que está al lado izquierdo de los atributos, y luego vendría el día sexto, el día Vav, que sería el día viernes, el día antes de Shabbat, que sería el séptimo día. Eh, Recordemos que en el relato de Bereshit, cuando nos habla del día de Shabbat, la Torah no nos dice que Hashem creó el día de Shabbat, y que fue la noche y la mañana, el día séptimo. No lo relata la Torá. Es como si nos dejara una dimensión abierta en Shabbat, ya que no concluye diciendo, al menos el relato, Vai Erev, Vai Boker, Yom Shevi, y fue la tarde y fue la mañana, el día séptimo. No lo dice, sino que nos dice que en el séptimo día Hashem descansó de la obra que había hecho en los 6 días. Recapitulando, los primeros 6 días se corresponden, 6 días de la semana, se corresponde cada uno de ellos a los primeros 6 días de la creación, y cada uno de estos días está relacionado con un atributo dentro de los atributos divinos, comenzando por el atributo de Gesed, de bondad,
y cada uno de estos atributos le da la influencia a cada uno de estos días, llegando al día sexto, que es el número 6, la letra Vav. Recordemos que la letra Vav en el alfabeto hebreo es la sexta letra del alfabeto, representa el número 6 y representa también 6 atributos, como los acabamos de describir. Gesed, Gevurah, Tiferet, Netzach, Od, Yesod. 6 atributos en esta Vav, la letra Vav, que representan al Yesod o al fundamento. Recordemos también que dentro de los atributos divinos, dentro de los que están en la línea intermedia, tenemos Tiferet en medio también, tenemos Yesod en medio y el último atributo, el último, es el atributo de Malhut o el reinado, que también se encuentra en la línea del centro. Los atributos que se encuentran en el centro son atributos que ofrecen integración. Integración de los atributos que se encuentran a la derecha y a la izquierda, los integran a ambos en procesos que se llaman Ihudim y Zibugim. Recordemos que los atributos de la derecha tienen son de manifestación masculina, los atributos de la izquierda principalmente femeninos y ambos se complementan el uno al otro. Y en los atributos de en medio, como Tiferet, Yesod y Malhut, tenemos la integración de ambos atributos, de los atributos que se encuentran en en la línea derecha y los que se encuentran en la línea izquierda. Eh, es por eso que este atributo de Yesod, que representa el número 6, los primeros 6 días de la creación, el proceso de crear, el atributo de Yesod, eh, se relaciona al proceso de la creación y de la integración. eh, Y es este atributo que le da de todos los atributos que se concentran en él, de la derecha a de la izquierda, le da a Malhut, que es el reinado y es, como sabemos y habíamos explicado, el atributo de Malhut es la última Hei del nombre divino de Yud Kei Vav Kei. La última Hei es el atributo de Malhut y corresponde al mundo de la Asia con Ain, que habíamos dicho que es el mundo de la Gashmiut, el mundo de la materialización, el mundo que podemos percibir físicamente y el cual está sujeto a las leyes eh, naturales y de la física tal cual lo conocemos y hasta donde se ha podido estudiar en la física moderna hasta el día de hoy. Es solamente lo que corresponde al mundo de la Asia con Ain, que sería el atributo de Malhut. Todo lo que tiene que ver con el atributo de Malhut o reinado es lo que podemos percibir, el espacio que fue creado para contener dentro de él todo lo que Hashem quiso crear, se encuentra manifiesto de manera tangente en el atributo de Malhut, la última Hei del nombre divino. Sin embargo, por sí mismo este atributo, como hemos dicho, los atributos femeninos, principalmente este de Malhut, es un atributo que no da, solamente recibe de todo lo que le da el atributo de Yesod. Y es por eso que el Yesod, el atributo de Yesod, se le tiene varios nombres. Los que me interesa mencionar por ahora es el nombre de Kol, Kaf, Lamed. Kol significa en hebreo todo.
Otro nombre que recibe este atributo es Shalom. Recordemos que Shalom, que lo traducimos generalmente como paz, significa también algo que está completo. En hebreo, para referirnos a algo completo, decimos Shalem, que es la misma raíz, las mismas letras, sin embargo, con una vocalización distinta, decimos Shalem y Shalom con una Vav sería el saludo en hebreo moderno, un saludo. Y también se puede utilizar como el sustantivo cuando nos queremos referir a paz. eh, e indica también esta shelemut, esta completitud, algo que está completo, integrado. Estos nombres, Kol y Shalom, los recibe el atributo de Yesod. También dentro de este atributo está el nombre de Kel, Hai, Aleph, Lamed, el nombre de uno de los nombres de Hashem, Hai, el Dios viviente. Es otro de los atributos que recibe. Y dentro de Yesod tenemos también la integración de los dos atributos de los cuales este atributo recibe, que son Netzach a la derecha y Od, la magnificencia a la izquierda, y Netzach sería lo infinito, como hemos explicado. Una de las funciones de este atributo es la manifestación de lo cíclico y la continuidad que tenemos dentro de los ciclos en nuestra realidad y los ciclos dentro de otro ciclo, dentro de otro ciclo y así de manera secuencial e infinita. Esto es una manifestación de este atributo, ya que sabemos si lo aplicamos a nuestra realidad tenemos en nuestra realidad muchísimos ciclos que constantemente están llevándose a cabo. Si pensamos en nuestro cuerpo, eh, siempre continuamente se están realizando ciclos, sea de replicación celular, células que se están replicando siempre. Nuestra piel necesita cambiar eh, cada tanto tiempo, nuestras células sanguíneas, las células rojas que contienen la hemoglobina, se tienen que recambiar cada 120 días más o menos y así cada uno de nuestras células, las células gástricas, etcétera, cada una de ellas se necesita eh, replicar y continuamente hay ciclos celulares también de producción de energía que se conoce como ATP, o la energía básica de la célula. Asimismo, hay ciclos del ADN, hay ciclos para producir proteínas, grasas, carbohidratos, etcétera, etcétera. En nuestra fisiología hay un continuo movimiento de ciclos. Podemos también ver el corazón continuamente latiendo, llevando, bombeando sangre cada minuto y cada una de las células sanguíneas recorriendo el torrente sanguíneo por medio de los vasos sanguíneos, etcétera. Continuamente tenemos una serie de ciclos, esto solamente en nuestro cuerpo, para poner algunos ejemplos. Fuera de nosotros, a nuestro alrededor, también hay ciclos continuos que se ven el día que viene, la noche que entra nuevamente, vuelve a entrar al día y así ciclos sobre ciclos, dentro de otros ciclos, dentro de ciclos todavía más grandes en el sistema solar, en las galaxias y etcétera, etcétera, hasta llegar al infinito. Estamos continuamente eh, en procesos cíclicos que están dentro de otros procesos cíclicos, así continuamente. Esto sería una de las manifestaciones de este atributo.
El atributo de la magnificencia también tiene que ver, como habíamos explicado, que ambas atributos, tanto de Netzach como de Od, contienen todo el ADN espiritual y ambos siempre trabajan de manera conjunta. Cada vez que vean a uno, a Netzach, tiene que estar a su lado el atributo de Od y viceversa. Si ven el atributo de Od, tiene que estar el atributo de Netzach luego de él, ya que siempre están trabajando conjuntamente, por lo que también se les conoce a ambos como los teomim, los gemelos, ya que se complementan el uno al otro y siempre están trabajando de manera conjunta. Ambos los nombres divinos relacionados a estos atributos serían, uno de los nombres que están en este atributo sería a la derecha el nombre de Yud-Kei Vav-Kei Tsevakot, el Dios de las huestes, y a la izquierda en el atributo de Od sería Elohim Tsevakot, también el Dios de las huestes, sin embargo con el nombre Elohim y no el nombre de Yud-Kei Vav-Kei, que sería Hashem Tsevakot, y el otro Elohim Tsevakot, el Dios de las huestes. Reconozcamos que el nombre Tsevakot, con Aleph, Vav y Tav al final, Tsebaot, eh, quiere decir la multiplicidad que hay en el servicio a Hashem, ya que Hashem tiene múltiples meshaltim, servidores, fuerzas espirituales que le sirven y que, como hemos comentado, constituye el mundo de los ángeles que continuamente suben y bajan. eh, por, se encuentran en el mundo de la Yetzirah, el mundo de la formación, continuamente suben y bajan para realizar una labor o tarea que se les designa específica en nuestro mundo, como lo leemos continuamente en las historias del Tanaj, cuando fuerzas angelicales son enviadas a transmitir un mensaje específico en un tiempo específico y vemos cómo también de esta forma, así como bajan, también suben, tal como los vio Jacob en el Sulam, en una escalera en la cual vio cómo ángeles bajaban y subían, cumpliendo funciones específicas que se les encomiendan y estos serían las huestes celestiales que continuamente están sirviendo y yendo a hacer labores y tareas específicas. Eh, con este respecto tenemos también, hay fuerzas de juicio, las cuales tienen funciones específicas de venir y establecer y llevar a cabo de manera práctica un juicio que se ha decretado arriba. Eh, es por eso que están integrados también en estas, dentro de estas huestes también. Y también hay fuerzas que de acá suben hacia arriba también. Por ejemplo, con las tefilot del día a día, necesitan subir y subir para poder llegar hasta el lugar adecuado donde tienen que llegar y poder llegar de esta forma al lugar donde tienen que llegar y de esta forma también llevar a cabo lo que la persona pide en caso que la persona sea meritoria y que la petición sea cumplida y se haya decretado que se cumpla. Esto con respecto a estos dos atributos, decíamos, se complementan ambos, siempre trabajan juntos, ambos envían sus emanaciones hacia el atributo de Yesod y por eso decimos que este atributo importante, el sexto, la Vav, es el atributo que se le conoce también como Kol, como Shalom y
el nombre divino de Kel Hai, el Dios viviente. De este atributo salen las emanaciones hacia el reinado, el Malhut, y de esta forma el Malhut, con su esencia femenina, recibe el atributo de Yesod. ¿Qué sucede y qué ha sucedido con la destrucción del templo y con las transgresiones que se han cometido? Y como lo dicen también los profetas, la tierra ha quedado desolada. Cuando leemos en los profetas que dice la tierra quedó desolada y sola, esto se refiere al atributo de Malhut, ya que el atributo de Yesod se separa de ella y entonces no recibe emanaciones directas de este atributo, y entonces queda el Malhut, por así decirlo, en un funcionamiento que es más que todo de juicio y no de gesed o de bondad, ya que no recibe directamente el atributo de Sod, que es la vía por la cual el atributo de Malhut recibe también las cualidades de bondad. Se espera que en el futuro y con el proceso continuo y paulatino que nos lleva hacia la Geulá y hacia el tercer templo, nuevamente el atributo de Yesod y Malhut se van a unir. Yesod se va a complementar nuevamente con Malhut. Malhut va a recibir a Yesod y de esta forma vamos a ver el Zivug o la integración de ambos atributos, y es cuando una de las tantas manifestaciones y de las formas que hay de verlo en el Tanaj es cuando leemos en Ezequiel que la vara de Yosef, que representa el Yesod, se une a la vara de Yehudá y forman un solo tronco. Recordemos que este tronco, estamos hablando de las manifestaciones, de los atributos que se encuentran en la línea de en medio, junto con Yesod, Tiferet, Malhut, y recordemos también que el atributo mismo de Keter o la corona se encuentra también en los atributos de en medio, el que está el primero que se encuentra, y entonces es cuando el atributo de Malhut se convierte en Keter, y es entonces que vemos y hemos comentado que en la raíz espiritual del tercer templo va a estar en el atributo de Keter, y es por esto que tiene una cualidad infinita. El tercer templo no va a poder ser destruido, y va a ser un templo para la eternidad, como lo dicen los profetas. Será llamada casa de oración para todas las naciones, Bet Tefilá, para todas las naciones, en la cual también Umot Aulam, las naciones del mundo, van a poder entrar a integrarse a este mundo de unidad, el mundo del Ijud, el mundo de la unidad, de la integración. Se van a poder unir a esto en el monte del templo. Vamos a ver más adelante cómo en el monte del templo tenemos muros en el monte del templo que tienen un grosor de 6, justamente de 6, que es Yesod, un grosor y una altura de 6 codos. Y vamos a tener portales o puertas de 50 codos. Recordemos que el número 50 representa la Binah, el entendimiento. Y esto con respecto a los muros del monte del templo, donde se permite que personas que no pertenecen al pueblo de Israel entren al lugar. Y vemos entonces que la magnitud de la reparación del tikkun que ha hecho, que incluso las naciones del mundo pueden entrar por estas murallas de 6 codos,
de alto y de ancho, y por estos portales de 50 que representa a la Biná. Vemos entonces cómo incluso los justos de las naciones tendrán el gran mérito de poder integrarse a esta unión dentro de las murallas del monte del templo, con muros de 6 codos de alto, con 6 codos de ancho, y portales de 50 codos de alto, como lo vamos a ver y estudiar cuando lleguemos al tercer templo. Y es justo desde las naciones del mundo hacia el pueblo de Israel que se produce el proceso que se conoce como Ihud, o la unión. Viene de afuera hacia adentro, o sea que viene desde las naciones del mundo a Israel y de Israel al Creador. De esta forma se hace el Ihud, o la integración o la unificación de lo espiritual. Cuando dice el verso de allá, Bayom A'u Hashem Echad Ushmo Echad. Y será entonces en ese día que Hashem será uno y uno su nombre, en el sentido que habrá unidad, unificación de la espiritualidad de las naciones con respecto al pueblo de Israel, en el sentido no que vamos a ser un solo pueblo, sino que vamos a estar unidos e integrados, y cada uno va a recibir su propia función de acuerdo a su lugar en la organización divina, tal como Hashem quiere que así sea, y de esta forma integrada y armónica tendremos entonces cada uno nuestra función como se debe. Y con respecto al pueblo de Israel, cada uno de nosotros recibirá nuevamente su raíz espiritual, su tribu, su parentela, su najalá, su heredad, su porción en la tierra de Israel, que es el Malhut, representa el corazón del Malhut, con Jerusalén como capital eterna del Malhut, y la casa de David eh, como sobre todo el pueblo, como reyes, como príncipes, como lo establece Ezequiel. No lo llama, no lo llama rey, sino que lo llama Nasi, lo llama príncipe, como un enviado de Hashem que tiene este tafkid y esta funcionalidad dentro del reinado por medio de la casa del rey David. Esto con respecto al pueblo de Israel. Con respecto a las naciones, también tienen que encontrar su propio lugar dentro de todo este orden, y es por eso que está escrito en los profetas que el Mashiach y todas las naciones vendrán a él, y se espera entonces que de esta forma cada una de las naciones puede integrarse al lugar propio que le corresponde, lo cual no quiere decir que una nación tiene que parecerse a otra. Lo que quiere decir es que todos estaremos unificados en espiritualidad y la unión del Creador. Sin embargo, cada uno de acuerdo a su propia raíz y a su propia fuente. Esto con respecto a el proceso futuro. Eh, Recordando también que el proceso de la Geulá, la redención, es un proceso paulatino que va de paso en paso, día a día, se va completando poco a poco. Es como cuando usted le hace alguna actualización a su computadora o algún dispositivo que tenga, y usted ve cómo esta actualización se va dando poco a poco hasta llegar hasta el 100%. Es algo que va de manera paulatina, recordando también que
todo lo que se hizo anteriormente, cuando tuvimos el Mishkan, cuando tuvimos el primer templo, cuando tuvimos el segundo templo, todo el trabajo que se realizó, eh, todo lo que se realizó hasta el día de hoy nos ha influido y es una heredad, algo que nos heredaron hasta ahora y a partir del punto donde nos quedamos, de ese punto partimos, a pesar de estar en el exilio. Cada día se va cumpliendo cierta meta y cierto ticún, aunque ha sido de una manera muy lenta y muy despacio. Y esta es la desventaja de no tener un templo, ya que al tener un templo podemos hacer reparaciones de manera más expedita, de manera más rápida, eh, siguiendo la comparación del ordenador al dispositivo que usted está actualizando. Es como si fuera la actualización de 10 en 10, de 10 a 20, a 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Es mucho más corto. Esto teniendo templo y sin tener templo, la reparación va tal vez de uno en uno o tal vez más lento, sin embargo va mucho más lento. Eso es lo que queremos decir. La reparación siempre se va dando, seguimos desde el mismo punto donde nos quedamos, a pesar de no tener templo, la reparación continúa de la manera en que lo es y que lo ha sido a través de la historia, sin embargo, de una manera mucho más lenta y por lo tanto, por ser más lenta, es más sufrida, ya que toma muchísimo más tiempo ir despacio, 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 conduciéndonos hacia cierto punto final o un punto de llegada donde tenemos que llegar a él. Es mucho más lento y por eso es muchísimo más sufrido que teniendo un templo con el cual podríamos hacerlo de una manera mucho más rápida y es lo que nos va a facilitar tener un templo nuevamente que nos va a llevar de manera mucho más rápida a lugares donde sin templo nos hubiera costado tal vez milenios poder llegar espiritualmente allí. Con el templo vamos a poder llegar de manera mucho más rápida y expedita. Es como si usted viajara eh, en el carro de su abuelo y de repente le dice, ok, ahora vamos a viajar en un Lamborghini. Es una diferencia entre el carro viejo y el carro que avanza y corre mucho más rápido. Eh, Vimos esto del techo del templo y ahora nos habíamos quedado con la Mishnah número 7. Ya casi estamos terminando. Nos dice entonces la Mishnah número 7, Midot Abayit Vekotlav, acerca de las medidas de la casa y de sus muros, murallas o paredes. Mea Mizrach la Ma'arav, Mea Ama, Kotel Aulam Hamesh, Aulam Achat Ezre, Kotel Aichal Shesh, בתוכו 40 אמה, אמת רקסין ו20 אמה בית קודש הקודשים. כותל ההיכל 6, ועתה 6, וכותל עתה 5. מן הצפון לדרום, 70 אמה, כותל המסיבה 5, והמסיבה 3, כותל עתה 5, ועתה 6, כותל ההיכל 6, בתוכו 20 אמה, כותל ההיכל 6, ועתה 6, וכותל עתה 5, ובית הורדת המים 3 אמות, והכותל 5 אמות. האולם עודף עליו 15 אמה מן הצפון ו15 אמה מן הדרום, והוא היה נקרא בית החליפות, ששם גונזים את הסכינים, וההיכל צר מאחוריו ורחב מלפניו, ודומה לארי, שנאמר בספר ישעיה,
Hoy, Ariel, Ariel, קריית חנה דוד. מה צר מאחוריו ורחב מלפניו. אף ההיכל צר מאחוריו ורחב מלפניו. Nos dice la Mishnah 7, Zain, de oriente a occidente habían 100 codos. El muro del pórtico o de Ulam era de 5 codos. El pórtico, el Ulam mismo, 11 codos de largo. El muro occidental y externo del Ejal, 6 codos de grosor. Y su interior, 40 codos de largo. Un codo para el traxín, que es una estructura que separaba el santuario, el Kodesh, del lugar santísimo, donde habían dos cortinas separadas por un codo y 20 codos de largo para el lugar santísimo. Kodesh HaKodeshim. La pared occidental del edificio del Ejal de 6 codos de grosor, la celda occidental de 6 codos de largo y la pared de la celda de 5 codos de grosor. De norte a sur habían 70 codos, sin contar todo el ancho del Ulam, que hacía un total de 100 codos. El muro de la mesivá o rampa lateral de ascenso, 5 codos de grosor. La mesivá misma de 3 codos de ancho. El muro norte de la celda, 5 codos de grosor. Y la celda misma, 6 codos de ancho. El muro norte del Ejal, 6 codos de grosor. Y su interior, 20 codos de ancho. El muro sur del Ejal, 6 codos de grosor y la celda 6 codos de ancho. Su pared sur 5 codos de grosor. Luego lugar de descenso del agua, 3 codos de ancho y su pared 5 codos de grosor. El pórtico, el Ulam, se extendía más allá de los 70 codos del Ejal, por 15 codos al norte, 15 codos al sur, teniendo entonces 30, de 15 y 15, 30, más los 70 que dijimos del Ejal mismo, nos hacen un total de 100. Se extendía más allá de los 70 codos del Ejal, por 15 codos, al norte y al sur, y se le llamaba Casa de los Cuchillos, Beit Halifot, donde solían guardar los cuchillos para el faenado de los sacrificios. El ejal era estrecho por detrás y ancho por delante, parecido a un león, como está escrito en Isaías, el libro de Isaías 29:1, a Ariel, Ariel, la ciudad donde acampó David. Recordemos que el nombre Ariel significa Ari, león, y el nombre de Hashem, Kel, Ariel, eh, el león de Hashem. Así como un león es estrecho por detrás y ancho por delante, del mismo modo, el ejal era estrecho por detrás y ancho por delante. Tenemos la imagen de todo el edificio propio del templo, como decimos, el que tiene la forma de las cajitas de los tefilín y cada una de las medidas que acabamos de describir. Comenzamos entonces con la letra Aleph, la medida de que decimos de 100 codos, toda esta medida del largo del edificio y el ancho, si nos fijamos solamente su parte estrecha trasera, que sería con la letra Yud Aleph, son 70 codos. Si le agregamos la parte que se ensancha por el oriente, tenemos 15 codos hacia el norte, que sería esta con la letra Haf Gimel, y 15 codos hacia el sur con la letra también Haf Gimel. Serían 30 codos, más los 70 codos de su parte más estrecha, serían 100 codos por 100 codos, como lo vimos en la clase pasada.
Eh, Siguiendo entonces con la letra Bet, tenemos el Kotel a Ulam, que sería la pared del Ulam, que tiene un codo menos que las paredes del Ejal, que son de 6 codos. El grosor de esta pared del perdón, del Ulam, es de 5 codos, como está aquí con la letra Bet. Con la letra Gimel tenemos el Ulam, que tiene 11 codos, donde ahora está el cursero. Tenemos los lugares que se conocen como Bet Halifot, donde se ponían los cuchillos de manera ordenada, de acuerdo a las Mishmarot, a las guardias sacerdotales, que son 24, como hemos dicho. Y siguiendo con la letra Dalet, tenemos la pared del Ejal de 6 codos. Luego entramos al Ejal mismo, donde nos encontramos con el altar de oro, en medio la menorá hacia el sur, como explicamos, y la mesa de oro hacia el norte. Había un largo entonces del Ejal o el Kodesh de 40 codos, su ancho de 20 codos. Esto, la letra E. La letra que sigue sería aquí la Vav, que nos indica lo ancho también de la pared norte del Ejal, que sería de 6 codos, como lo indica aquí el número. Esta pared, 6 codos de ancho. También esta pared anterior que describimos, 6 codos de ancho. Siguiendo más hacia el occidente, tenemos el Kodesh HaKodashim, donde estaba el Aarón o el arca. Y en tiempos del segundo templo e incluso hoy en día en la mezquita, en el domo de la roca, se ve la piedra, la Eben Eshtia. Enviamos hace algunas clases la foto de cómo se ve. Eh, Espero que la hayan visto, la hayan apreciado cómo se ve. La Eben Eshtia sería en este lugar, eh, que en tiempos del segundo templo tenía 20 codos de largo y también 20 codos de ancho. 20 por 20. Em, Luego seguimos con la letra Het. Este sería la pared occidental del Ejal por detrás del Kodesh HaKodashim, también de 6 codos de ancho, igual que esta otra pared norte, igual que la pared sur. Todas las paredes por norte, occidente y sur de 6 codos de ancho. Luego continuamos con la ta o la ceridilla por detrás de la pared del Kodesh HaKodashim, que tenía también 6 codos de ancho. Luego continúa una pared más externa todavía hacia el occidente de 5 codos, igualmente que la pared del Ulam acá abajo con la letra Bet, también acá arriba con la letra Yud, 5 codos de ancho. Las paredes más externas de 5, las paredes más internas de 6. Continuamos, la letra sería Yud Aleph. Ya la habíamos descrito. El grosor de la parte más estrecha sería de 70 codos. La siguiente sería la Yud Bet o número 12. Sería, nos desplazamos hacia acá, hacia el Kotel a Mesivá. Recordemos que la Mesivá es el lugar o la rampa de ascenso para ascender al techo. Entonces, el Kotel o la pared, el muro más externo de esta Mesivá
donde ahora está el crucero, es de 5 codos. La mesiva misma sería este lugar. Yud Gimel de 3 codos. Yud Dalet sería de 5 codos también esta pared intermedia que separa la celilla con la mesiva, también de 5 codos. Luego vamos al número 15 que siempre en hebreo lo escribimos con tet vav, la palabra tet vav, que se puede decir también como tú, tet vav. El número 15 en hebreo eh, tendría que escribirse yud kei vav, sin embargo, porque son las primeras dos letras del nombre de Hashem. No escribimos de esta forma el número 15 sino que lo escribimos Tet Vav. 9 que es Tet, y Vav es 6. 9 y 6 15. De esta forma llegamos al 15 y es cuando decimos tú. Tu Vishvat, ese sería el 15 del mes de Shvat. Cuando decimos tú es 15, Ted Vav 15, Ted 9, Vav 6, 9 y 6, 15. Esta celilla entonces tiene un grosor también de 6 codos, como lo describimos. Luego sería la, em, también el cótel del Ejal, ya lo habíamos descrito, también de 6 codos. Luego iríamos a número 18 que sería también el cótel de la parte sur, también de 6 codos de ancho. La celdilla 19 con el número Yud Tet, donde ahora está el crucero de 6 codos de ancho. Luego el número 20 la Kaf, este muro de 5 codos de ancho. Luego iríamos a Beit Horadat Amaim, que es una estructura por donde descendía el agua. Sería de 3 codos también, junto con la misma medida que tiene la Mesivá, la rampa para subir por el norte, por el sur, el Beit Horadat Amaim, también de 3 codos. Luego el muro más externo hacia el sur, también de 5 codos de ancho. Y para terminar, lo que ya habíamos descrito de 15 codos hacia el norte y hacia el sur, el Beit Halifot, la anchura, lo que se expande por más allá de los 70 codos de la parte más estrecha, 15 codos al norte, 15 codos al sur, 100 codos en total, la medida de 100 por 100, completándola de esta forma. Em, Vamos a ver si no olvidamos nada. Descripción de las medidas. 100 codos de largo. El muro del Ulam, 5 codos. 11 codos de largo del Ulam. El muro del Ejal, 40 codos del Ejal. O el santuario, donde está la menorá, la mesa y el Mizbeach Zahav, el altar de oro. El muro norte del Ejal, lo vimos, de 5 codos. 20 codos de largo del Kodesh HaKodashim. El muro occidental del Hal, 6 codos de largo de la celda, 5 codos de grosor, pared occidental, 70 codos de grueso, la parte posterior del Hal, 5 codos de la pared de la mesivá misma de 3, el muro norte y externo de la celda norte, 6 codos de grosor de la celda norte, parte norte del Hal, 20 codos de ancho del Hal, 6 codos de la pared sur del lejal, 6 codos de grosor de la celda sur, el muro de sur de la celda sur, 5 codos, el ancho para el lugar de ascenso del agua por el sur, vimos también 3 codos, el muro del lugar de descenso para el agua, 5 codos, y la extensión del ULAM hacia el norte y el sur, 15 codos, completando entonces los 100 codos, los 100%, todo el edificio. Si hay preguntas hasta acá.
Bueno, si todo está claro, gracias por haber participado y nos estaríamos viendo. Besrat Hashem. Cerrado. Muchas gracias. Claro, Gracias a ustedes. muchas gracias. Que esté muy bien. ¿Verdad? Shabbat Tov. También igualmente. Muchas gracias por la participación. A ti también, Sol. Saludos, chicos.